Saludos amigos, bienvenidos a esta tercera shiur, tercera clase sobre Ben Hamesarim y Tisha B'Av. Haverim, hoy veremos las tragedias de Tisha B'Av. Amigos, mientras que el 17 de Tammuz resalta nuestro distanciamiento de la Torá, Tisha B'Av centra, su atención en el resultado de esa resquebradura, la pérdida de la tierra de Israel, el exilio y todas las calamidades que hemos sufrido desde entonces. Las 5 tragedias mencionadas por la Mishnah siguiente constituyen el punto principal de nuestro luto en Tisha B'Av. Estas enfatizan nuestro distanciamiento de la tierra de Israel y nuestra pérdida del sagrado templo de Jerusalén. Pero como veremos al final de esta shiur, Tisha B'Av es a la verdad un día de duelo nacional por todas las tragedias sufridas por el pueblo judío a lo largo de la historia. Punto número 1. Mishnah Ta'anit 4 en la parte 6. Dice, las 5 tragedias de Tisha B'Av focalizan la atención en la destrucción del templo y del asentamiento judío en la tierra de Israel. 5 cosas les ocurrieron a nuestros ancestros en Tisha B'Av. Número 1. Se decretó que nuestros antepasados no entrarían a la tierra. Número 2. Fue destruido el primer templo. Número 3. Y el segundo templo también fue destruido, obviamente siglo después. Punto número 4. Fue capturada la ciudad de Betar. Jerusalén, como número 5, fue arrasada y arada. Hasta aquí la cita de la Mishnah Ta'anit 4.6. Vamos a ver ahora la parte A de esta shiur. Es la destrucción del primer sagrado templo 423 años antes de la era común. Amigos, el primer sagrado templo fue destruido por el general de Babilonia Nebuchadnezzar, en español conocido como Nabucodonosor, en el año justamente 423 antes de nuestra era, antes de la era común. Hay 2 fuentes que aparentemente se contradicen respecto a la fecha exacta de la destrucción del primer sagrado templo, y el Talmud clarifica la intención de los versículos en cuestión. Punto número 1. En Melahim Bet, es decir, en el Segunda de Reyes, capítulo 25, versos 8 y 9, la idea que da este pasaje es: la destrucción tuvo lugar el 7 de Av. Dice textualmente el pasaje bíblico: y en el 5.º mes, el 7º día del mes, que era el 19º año de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de los verdugos, siervo del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, y él incendió la casa del Eterno y el palacio del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los dignatarios incendió con fuego. Hasta aquí la cita. Punto número 2. En el libro de Yirmeyahu, es decir, Jeremías, capítulo 52, versículos 12 y 13, donde se narra que la destrucción del templo tuvo lugar el 9 de Av. Y dice el texto: y en el 5.º mes, el 10º día del mes, que era el 19º año del rey Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, llegó Nebuzaradán, el jefe de los verdugos, y se presentó ante el rey de Babilonia en Jerusalén,
y él incendió la casa del Eterno, y el palacio del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los dignatarios incendió con fuego. Como vemos, es prácticamente el mismo texto de Melahim Bet, ¿no?, de Segunda de Reyes, que leí anteriormente. Bien, en el punto número 3, en el Talmud Bavli, es decir, en el Talmud de Babilonia, en Ta'anit 29a, la destrucción comenzó el 7, no el 7 de Av, pero el templo recién fue quemado el 9 y el 10 de Av. Dice el Talmud de Babilonia en Ta'anit 29a, no podemos decir que esto haya ocurrido el día 7, porque ya se había afirmado que fue el día 10, y no podemos decir que fue el 10º día, porque ya se había dicho que fue el 7º día. ¿Y cómo es posible, ¿no?, reconciliar estas fechas? El día 7 de Av, los idólatras entraron al templo y comieron allí y lo profanaron durante el 7 y el 8 de Av. Al atardecer del día 9, encendieron un fuego y continuó ardiendo durante todo ese día. Hasta aquí la cita del Talmud Bavli. Bien, en la parte B de esta shiur, la destrucción del segundo sagrado templo en el año 70 de la era común, es decir, de nuestra era. Jaborín, la destrucción del segundo sagrado templo de Jerusalén, pues en el año 70 de nuestra era, tuvo lugar mucho tiempo después del periodo bíblico. Por lo tanto, no es descrito, ¿no?, en el trabajo de los profetas. O sea, no vas a encontrar pues a Jeremías hablando de la destrucción del segundo sagrado templo, o de Jeremías, ¿no?, hablando sobre la destrucción del mismo. Sin embargo, la tradición judía preservó pues para nosotros los detalles de su destrucción. Punto número 1, en esta parte B de la tercera shiur, en el Talmud Bavli, nuevamente en el Talmud de Babilonia, en Ta'anit, la tradición nos cuenta que el segundo templo fue destruido el mismo día y de una manera similar a lo ocurrido con el primer templo. Dice textualmente el Talmud Bavli en Ta'anit: y el templo fue destruido por segunda vez. ¿De dónde sabemos esto? Porque fue enseñado: las cosas buenas ocurren en un día propicio, y las cosas malas ocurren en días de malos augurios. Está registrado que el día en el cual fue destruido el primer templo fue la víspera del 9 de Av, un domingo, y en un año posterior al año de Shemitah, es decir, del año sabático. Y la guardia de la familia Yehoyarif estaba de turno, y los levitas estaban cantando los salmos de pie en el Duham. ¿Y qué salmo estaban recitando? El salmo que contiene el versículo: y él ha hecho caer sobre ellos su propia iniquidad y los exterminará con su propio mal, según se registra en Tehilim, es decir, Salmos 94. Y sigue la cita: y apenas tuvieron tiempo de decir, y el Eterno nuestro Dios los cortará, cuando los idólatras llegaron y los capturaron. Lo mismo ocurrió también con el segundo templo. Hasta aquí la cita de Talmud Bavli, el Talmud de Babilonia. Parte C. La destrucción de Betar. Amigos, a pesar de no estar directamente conectado con la destrucción misma del segundo sagrado templo, la destrucción de la ciudad de Betar por parte de los romanos 65 años más tarde marcó el golpe final, el fracaso de la revolución de Shimon Bar Kokhba, esto es en el 132 al 136 de la era común, nuestra era, y el periodo de persecución pues iniciado por el emperador romano Adriano sirvió pues para profundizar el exilio que comenzó pues con la destrucción del sagrado templo. Punto número 1.
Mishnah Berurah, Shulchan Aruch Or Haim 549, en la parte 2. Decenas de miles de judíos perdieron la vida al caer la ciudad de Betar. Dice la Mishnah Berurah, en ese día, es decir, en Tisha B'Av, el 9 de Av, la gran ciudad de Betar, donde vivían decenas de miles de judíos, fue capturada. Todos sus habitantes fueron asesinados, y esta fue una tragedia tan grande como fue la destrucción del templo. Hasta aquí la cita de Mishnah Berurah. Punto número 2. En el Talmud Babli, en Gitín 57, la parte A. La destrucción de Betar implicó una trágica pérdida de vidas judías. Dice el texto del Talmud Babli, la costumbre, es decir, en Betar, ¿no?, era que cuando nacía un niño se plantaba un árbol de cedro, y cuando nacía una niña se plantaba un pino, y cuando estos se casaban se talaban los árboles, y con sus ramas se construía el palio nupcial, es decir, la jupá, ¿no? Dice el texto, un día la hija del emperador romano estaba pues viajando cuando se rompió un costado de su carroza. Por eso los romanos podaron algunas ramas de su árbol de cedro para reemplazar lo que se había roto en el carruaje. Los judíos cayeron sobre ellos y comenzaron a golpearlos. Luego estos reportaron ante el emperador que los judíos se estaban rebelando, y este, es decir, el emperador, marchó en contra de ellos, es decir, de los judíos. Y sigue la cita. Estos eran la división del ejército de 80.000 líderes que se reunieron en la ciudad de Betar, cuando ésta fue tomada justamente. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados hasta que la sangre corrió hacia el gran mar, es decir, hasta el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Piensas que quedaba cerca? Quedaba a 1000, alrededor de 1 kilómetro de distancia. Enseñaron, Rabí el-Azar el Grande dijo, hay 2 arroyos en el valle de Yataim. Uno corre en una dirección y el otro en la dirección contraria. Y los sabios estiman que, en esa época, estos corrían con 2 partes de agua y 1 parte de sangre. Como enseñaron, durante 7 años los gentiles cosecharon sus viñedos con la sangre de Israel sin necesidad de utilizar otro fertilizante. Hasta aquí la cita de Talmud Babli en Gitín 57, la parte A. Amigos, pues, de acuerdo con el historiador romano Cassius Dio, durante la rebelión pues, de Shimón Bar Kokhba fueron asesinados 580.000 judíos. Y las fuerzas romanas pues arrasaron 50 ciudades fortificadas y 985 pueblos también. La batalla por Betar fue la última resistencia de la rebelión judía en contra de la ocupación romana. Su pérdida en Tisha B'Av en el año 135 de nuestra era, de la era común, significó el fin de toda la soberanía judía significativa en la tierra de Israel hasta la era moderna. Parte de esta tercera shiur, el arrasamiento del templo, en el año 135 de la era común. Amigos, a modo de secuela de los hechos de Betar, el emperador romano Adriano intentó borrar pues completamente todo rasgo de asentamiento judío en la tierra de Israel. Con ese objetivo, él arrasó completamente el sitio donde una vez se había erigido, o sea, levantado, ¿no?, el sagrado templo de Jerusalén. Punto número 1. Mishnah Berurah, Shulchan Aruch Or Haim,
En el 549, en la parte 2, dice más o menos que la tierra del templo fue arada más de 65 años después de la destrucción del templo. Dice textualmente la Mishnah Berurah. En este mismo día de sufrimiento, de Tisha B'Av, el 9 de Av, el área del templo y sus alrededores fueron arados por el general romano Turnus Rufus, en cumplimiento de la profecía. Sión será arada como un campo, según se registra en Yirmiyahu, en Jeremías, capítulo 26, versículo 18. Punto número 2. El Rav Berel Bein, sobre Bar Kokhba, y basado en la página de yawishhistory.org, el monte del templo todavía conserva la huella del accionar de Adriano, ¿no?, el emperador. Dice textualmente el comentario del Rav Berel Bein: después del año 135 de la Era Común, cuando fue aplastada la rebelión de Bar Kokhba, Adriano actuó de una manera todavía más despiadada y partió en una campaña destinada a borrar no solo los últimos remanentes del pueblo judío, sino también el recuerdo de que alguna vez éste había existido. En efecto, él decidió resolver el problema judío de una vez por todas. Él comprendió que la solución final para el problema judío no se encontraba solamente en matar a los judíos, sino en destruir al judaísmo. Todo el tiempo que los judíos tuvieron su religión, nadie sería capaz de llegar a erradicarlos completamente. Por ello dictó decretos declarando al judaísmo ilegal bajo pena de muerte. Los decretos de Adriano fueron los más terribles que hubo en la historia en contra del pueblo judío. Adriano no se detuvo allí. Él prohibió mencionar el nombre Jerusalén y renombró a la ciudad sagrada denominándola Aelia Capitolina. También prohibió que los judíos vivieran allí. Lo más notable de todo es que empleó un ejército de esclavos para arar la tierra del monte del templo. Simplemente bajó el área casi 300 metros, cuando en la actualidad vamos a Jerusalén, las montañas que rodean el monte del templo, tales como el monte de los Olivos y el monte Scopus, son más altas. Sin embargo, antes del decreto de Adriano, el monte Moriah, la montaña sobre la cual se encontraba el templo, era la montaña más alta del sector. Adriano literalmente reconstruyó el paisaje para demostrarles a los judíos que nunca sería reconstruido lo que una vez había existido allí. Hasta aquí la cita de Rav Berel Bein. Amigos, hasta aquí esta tercera shiur y mañana os espero para la cuarta shiur a las 19 horas, hora de Perú. Hasta mañana, amigos. Lehitraot.